Bueno, buenas noches. Para mí es un privilegio estar en esta iglesia que ha sido mi casa. Aquí el Señor ha hablado, el Señor ha ministrado, ha formado mi vida. Hoy tengo el privilegio de compartirles, de ser un instrumento del Señor para traer una palabra que sea transformadora, que sea una palabra que traiga avivamiento. Y me dio risa esta invitación porque el que me invitó a estar aquí hoy no está acá, no lo veo. Estaba en el carro y el hermano Darío José, conocido como Pepe, que estuvo en el retiro, me dijo: ¿hasta cuánto te vas a quedar? Y yo le dije: hasta el viernes. Qué bueno, porque quiero que prediques el miércoles en la iglesia. ¿Saben, Pepe, el niño? Y después Igor fue el segundo. Me dijo: David, quisiera que compartieras. Y bueno, vamos a compartir algo de lo que el Señor nos dio en el retiro de varones. ¿Cuántos varones fueron ministrados en este tiempo especial de retiro? Damos gracias al Señor. Hoy el tema es siguiendo la línea del retiro y se ha titulado Persevera por tus sueños. Es importante que nosotros entendamos que la vida cristiana consta de ser perseverantes. ¿Quiénes saben eso? No es solamente una oración, no solamente son momentos emocionales o emotivos. La vida cristiana realmente está llamada para personas valientes, para personas que no se rinden, para personas perseverantes. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, después de los Evangelios, vemos que el autor principal de los Hechos es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que llega a la iglesia, el Paracleto, el abogado defensor, el consolador. Jesús le dice a sus discípulos: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Estamos en tiempos maravillosos porque la iglesia está en los tiempos donde es dirigida, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, nosotros como iglesia carismática, como pentecostales, valoramos la presencia del Espíritu Santo, honramos sus frutos, anhelamos sus dones y creemos que es necesario para nosotros poder realmente ser verdaderos cristianos. Es necesario tener el impulso dinamizante del Espíritu Santo, la guianza. Y Hechos 2, en el versículo 17, se cumple lo que fue profetizado por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, no sobre algunos. Dice: sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Note que como característica principal de la llegada del Espíritu Santo es que profetizaremos, es que podemos ver y entender los tiempos, es que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Si hay algo que necesitamos nosotros recuperar como iglesia, como pueblo de Dios, es la visión. Si hay algo que es importante que nosotros no dejemos morir, son los sueños, porque son impulsados, dinamizados por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé quién está escuchando, pero realmente necesitamos escuchar con los oídos espirituales. No solamente hablar de visión y sueños como cosas naturales, necesitamos hablar de visión y sueños como algo sobrenatural que proviene de Dios. Entonces, si de pronto tú dices: pastor, yo tengo una visión corta, yo tengo unos sueños limitados, es importante entonces que tú te preguntes si realmente el Espíritu Santo se está moviendo con poder en tu vida.
Porque una característica del Espíritu Santo es que nosotros vamos a tener visiones y sueños. Pero las visiones y sueños son contrarias a la que este mundo tiene. No es la misma visión de este mundo, no son los mismos sueños de este mundo, porque este mundo tiene una visión carnal, una visión de este mundo. Los sueños de este mundo están en este mundo, pero nosotros, si hemos resucitado con Cristo, dice la Escritura que debemos de mirar las cosas de arriba, debemos de tener una visión sobrenatural por encima de lo que este mundo tiene. Hay muchos cristianos que están viviendo con una visión natural. Es una visión limitada, es una visión carente de esperanza, es una visión que está limitada porque las cosas en este mundo tienen límites. Pero los que confiamos en el Señor, los que confiamos en Dios, tenemos un Dios que no tiene límites. ¿Cuántos tienen un Dios que no tiene límites? Un Dios que actúa en lo sobrenatural, un Dios que es omnipotente, que nada le queda difícil, que para Él nada es imposible. Y es importante que nosotros anhelemos y busquemos la dirección del Espíritu Santo para que nos dé visión, para que nos permita soñar sueños sobrenaturales. Proverbios 29, 18, hay un principio claro, es un principio que está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Y aquí no está hablando de una visión humana. Aquí hay algunos textos que traducen cuando no hay profecía, cuando no hay visión que proviene de Dios. Entonces el pueblo se extravía, el pueblo se pierde. Tenemos que entonces hacernos una pregunta en este momento. ¿Realmente tú tienes una visión dada por Dios? ¿Realmente tú estás soñando los sueños que tiene Dios para ti? ¿O tienes una visión carnal? ¿O tienes una visión pesimista? Algunos hasta ya han perdido la capacidad de soñar. Algunos, llenos de tanto negativismo, llenos de tantos sufrimientos, de tantas derrotas, ya no quieren soñar. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: atrévete a soñar, atrévete a tener una nueva visión, porque no va a ser en tus fuerzas, no va a ser con tus recursos, va a ser con el poder de Dios que te acompaña. ¿Lo están recibiendo? ¿Lo están creyendo? El Señor tiene sueños y tiene planes para nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, un fin esperado, un sueño anhelado. Es importante que nosotros entendamos que Dios tiene pensamientos mejores que los que nosotros tenemos para nuestra vida. Hay un texto en la Escritura que dice que cosa que ojo no vio, que mente ha imaginado, que oído nunca ha escuchado, es la que Dios tiene planeado para quienes le aman. Dios tiene cosas grandes para ti, pero es importante que tú despiertes, es importante que tú lo creas. Si tú no lo crees, nada va a suceder. El Señor Jesús dijo: para el que cree, todo es posible. Y es importante entonces que nosotros desarrollemos fe, el poder creer. Yo los invito a que busquen en la Escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 13. Y vamos a leer la historia de Abraham y Lot. Génesis 13, del versículo 13 al 18. Génesis 13, del 13 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseía, y viajó hacia el norte, al Neguev.
13 del 1 al 18. Dice el versículo 2: Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Neguev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho, con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Dice el versículo 8: Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección de Zoar. Toda esta tierra tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esta región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcanzas a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente la daré. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar. Aquí podemos concluir lo siguiente: existen dos clases de sueños: el sueño conforme a Lot y el sueño conforme a Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo que lo iba a llevar a una tierra, a un lugar de bendición. Lot era sobrino de Abraham. Lot siguió el sueño prometido a Abraham. Y dice que los dos eran extremadamente ricos, eran personas prósperas en su ganado, eran personas que habían crecido, pero aún así ellos seguían buscando la bendición del Señor. Y aquí es algo que nosotros debemos reflexionar. Hay personas que les encanta, yo compartía en el retiro, conducir su vehículo y llevarlo hasta que el testigo de la gasolina está prendido. Solo entonces, cuando el testigo de la gasolina muestra que ya hay solo reserva, entonces es cuando deciden ir a tanquear el vehículo. Hay personas que sus sueños y su visión es extremadamente limitada. Viven siempre solamente para sobrevivir, para vivir el día a día. Pero hay otras personas que no les gusta tener su tanque de gasolina en reserva.
sino son aquellas personas que cuando la gasolina empieza a bajar, baja un cuarto, enseguida van a una bomba y lo tanquean. Le gusta vivir con el tanque lleno. Y eso es importante que nosotros reflexionemos cómo nosotros vivimos la vida. Si con el tanque de gasolina en reserva, o nos encanta más bien tener el tanque lleno y cada vez que el tanque medio baja, lo llenamos. Algunas personas esperan tener hambre, que haya necesidad, que realmente el agua les tape el cuello para empezar a buscar visión y para buscar dirección de Dios. Aquí vemos que no era el caso de Abraham y Lot. Ellos eran personas prósperas, eran personas ricas, eran personas esforzadas, pero aún así seguían buscando la dirección de bendición. Aún así seguían buscando la bendición y la promesa que Dios tenía para ellos. Qué diferencia, ¿verdad? A veces nosotros los latinos solamente pensamos en eso, en vivir solamente para pagar la deuda, en vivir solamente para pagar el arriendo, y nuestros sueños y nuestras visiones son extremadamente limitadas. Hay una historia acerca de los perros galgos. ¿Quién conoce los perros galgos? Los perros galgos son unos perros que se caracterizan por tener una velocidad bastante, son de los perros más veloces. En algunos lugares hacen carreras de perros galgos. Y a diferencia de los caballos, que ellos corren en los hipódromos, los galgos en Estados Unidos corren en canódromos. Y los perros, a diferencia de los caballos, no tienen un jinete que los controle, no tiene un jinete que los dirija. Entonces, la única manera como hacen que los perros corran es que estos perros tienen un deseo natural. Y el deseo natural que tienen estos perros es perseguir liebres. Entonces, en el canódromo hacen una liebre mecánica. Cogen la piel de una liebre, hacen un muñeco parecido a una liebre y lo amarran a un brazo mecánico. Entonces hay una persona, un maquinista, que en el momento que suena el disparo, se abren las rejas para que salgan los animales, empieza esta persona a activar el animal falso, activar el conejo mecánico. Y cuenta una historia que en una carrera de galgos en Florida, salieron los animales disparados detrás de este conejo mecánico. Pero por alguna falla, por algún error allí electrónico, llegó un momento en que la máquina se trabó, dejó de funcionar. Y por algo inexplicable, este conejo falso explotó. Entonces se regaron pedazos de piel, salieron la felpa, el relleno del animal se regó por toda la cancha. Y mientras los perros venían persiguiendo a este conejo y al ver que se les había esfumado en su propia cara, ellos no sabían qué hacer. Algunos perros se tiraron al piso con la lengua afuera y empezaron a jadear. Otros perros empezaron a ladrar a la multitud. Otros perros decidieron estrellarse contra las paredes del canódromo. Y otros perros empezaron a corretearse la cola. Ellos tenían un instinto natural de perseguir, de lograr algo. Para ellos era la liebre, pero cuando se les esfumó, no supieron qué hacer. Muchas personas, la mayoría de las personas somos como estos perros. Estamos buscando algo, estamos persiguiendo un sueño, estamos anhelando una visión, pero a veces seguimos una visión equivocada.
a veces se nos esfuma en la cara porque estamos siguiendo la visión que no proviene de Dios, sino una imitación, una falsedad. Y se nos explota en la cara. Qué gran frustración. Pero hoy vamos a hablar de unos temas para nosotros poder perseverar correctamente por nuestros sueños. Es importante primero que nosotros tomemos la decisión de perseverar en el sueño que Dios nos ha dado. Hay un texto que dice la Escritura que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas personas se han rendido porque dicen: es que mi sueño es muy grande, es que mi visión se truncó. Pero es importante que nosotros entendamos que nuestras propias fuerzas de pronto no va a ser suficiente. De pronto no vamos a poder alcanzarlo. Por eso necesitamos que Dios entre en nuestra vida, que Dios dirija, porque Él es el que va a dirigir tu propósito, tu sueño, tu meta para que la puedas alcanzar. Jesús dijo claramente: separados de mí nada pueden hacer. Nuestro deber, según las palabras de Jesús, nuestro Maestro, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es que necesitamos estar cerca de Jesús para dar mucho fruto. Muchos planes no se van a lograr porque no tenemos a Jesús, porque no ponemos a Dios en nuestros planes, porque lo hacemos a nuestra manera, porque estamos siguiendo nuestro propio conejo mecánico. Pero aquí necesitamos entonces seguir el propósito, el sueño y la visión que Dios nos da. Necesitamos ser perseverantes y tomar la decisión de escuchar y de buscar cuál es el sueño, la visión que Dios nos da. Lo segundo que necesitamos tener claro es que no podemos escondernos detrás de las excusas. Hablamos en el campamento de varones, en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés. Moisés se quiso esconder detrás de las excusas cuando Dios le da a Moisés el sueño, la visión de liberar a su pueblo. Moisés se escondió detrás de preguntas como: ¿quién soy yo? Muchas veces tú has podido tener esa excusa. ¿Quién soy yo para alcanzar ese sueño? ¿Quién soy yo para seguir esa meta? ¿Quién soy yo para tener visión? A veces tenemos una muy pobre autoestima de nosotros. La segunda pregunta que le hizo Moisés a Dios es: pero es que no te conozco, no sé cuál es tu nombre. Muchas veces nosotros decimos: es que nos hace falta conocer más de Dios. Pero eso no es una excusa. No podemos escondernos detrás de la falta de conocimiento de Dios. Para conocer a Dios necesitamos relacionarnos con Él. La otra pregunta en la cual se quiso esconder Moisés: ¿qué hago si no me creen? A veces nosotros vivimos como pendientes de la afirmación que nos den los demás. ¿Y si el otro no me cree? ¿Y si dice que es mentira? La otra excusa que sacó Moisés es: no tengo talento. Y muchas veces nosotros nos excusamos para no seguir los sueños que Dios nos da, para no seguir la visión que Dios nos da, es que no tenemos talento. Hay una historia que a mí me impacta mucho, y es de un niño que se llamaba Tony. Tony desde muy pequeño quería tocar la guitarra. En su corazón Tony quería ser un guitarrista, pero las voces le decían: no seas guitarrista, mejor dedícate a ser cantante, o mejor dedícate a ser compositor, pero no ser guitarrista, no. Tony podría haber dicho: qué mala suerte tengo, nací sin brazos. Pero él tuvo una actitud diferente a pesar de que nació sin brazos. Él dijo: no tengo brazos ni dedos en las manos, pero tengo pies y tengo dedos en los pies.
Tony aprendió a tocar guitarra con los pies. Sabe tocar la guitarra con los pies mejor que muchos guitarristas que tocan con las manos. Dios le había dado a Tony un sueño. Sencillamente ese sueño se iba a cumplir, no de la manera normal como en este mundo la gente cree que se logra ese sueño. Pero lo que sí tuvo Tony, que fue diferente a los demás, es que fue lo bastante valiente para no esconderse en la excusa de que no tenía brazos. Y es el conocido Tony Meléndez, una persona que ha impactado al mundo con su interpretación, con su voz, con sus composiciones. Él tenía grandes excusas para decir: ese sueño no se va a cumplir, esa visión no la voy a lograr. Pero Tony Meléndez es una realidad que nos reta, es un valiente que dice: yo pude, yo no apagué el sueño, yo no callé la visión que Dios puso en mi corazón. Pero para eso es necesario, como tercer punto, permanecer enfocados. Y necesitamos entender que la visión se pierde, los sueños muchas veces no se alcanzan porque nos desenfocamos. Por eso la función del Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Porque los jóvenes es natural que tengan sueños. Tú hablas con los jóvenes y ellos dicen: quiero estudiar tal carrera, quiero dedicarme a esto. Es natural que los jóvenes tengan sueños. ¿Cuál es el problema? No tienen visión, se desenfocan fácilmente, son muy emocionales. Y lo raro es que los ancianos tengan sueños, porque los ancianos por lo general dicen: no, ya yo estoy muy viejo para eso, ya yo perdí tiempo, ya yo no tengo las mismas fuerzas, ya parece que perdí oportunidades o ya yo me cansé. Pero aquí vemos que el propósito del Espíritu Santo es que no pierdas el sueño ni pierdas la visión, que puedas estar enfocado, que no te dejes desenfocar por la excusa de: es que soy muy joven o es que estoy muy viejo. El Señor, con la dirección de su Santo Espíritu, hará que se pueda cumplir. Y necesitamos permanecer enfocados. En Nehemías, en la historia, en el libro de Nehemías, la historia de Nehemías, en el capítulo 4, habla la historia de dos personajes que le hacían bullying a Nehemías, pretendiendo desenfocarlos: Tobías y Sanbalat. Tobías y Sanbalat eran dos personas que tenían como misión pretender desenfocar a Nehemías. Y mientras Nehemías estaba haciendo algo absurdo, algo difícil de creer en nuestras fuerzas humanas, que era reconstruir las murallas de Jerusalén, entonces Tobías y Sanbalat empezaban a burlarse de él, empezaban a buscarle pleito, se acercaban, lo boicoteaban, trataban de sabotearle su propósito, lo invitaban a la pelea. Pero hubo algo que hizo Nehemías, y es que él no se detuvo a distraer y a pelear con estos hombres. Él tenía una visión, él tenía una meta, él tenía un sueño. Y esa historia a mí me enseña mucho, porque muchos de nosotros, en la búsqueda de nuestros sueños, en el enfoque de nuestra visión, se nos van a presentar Tobías y Sanbalat, que van a querer torpedear, que van a querer sacarnos de quicio, que van a pretender desviarnos. Y debemos de tener mucho cuidado, porque debemos de aprender a valorar y a diferenciar cuando Dios nos da una visión y un sueño. Que nadie te lo quite, que nadie te lo distraiga. Hay muchas personas que se desenfocan porque cuando escuchan a Dios, van y escuchan después a sus amigos,
Van y escuchan a los Tobías y a los Sanbalat que les cambian sus planes, que les meten las manos en sus sueños, en sus ideas. Por eso debes tener mucho cuidado cuando Dios te da una visión y un sueño. Van a aparecer esos Tobías, esos Sanbalat que van a querer hacerte zancadilla, que van a querer desviarte, que van a querer provocarte, te van a invitar a pelear, te van a distraer. Para que podamos nosotros cumplir el propósito de Dios, es importante a veces no escuchar ciertas personas, ciertas voces. Y no es que seamos creídos ni arrogantes, es que valoramos cuando Dios nos da un sueño, valoramos cuando Dios nos da una visión, y nada ni nadie nos distrae. Es por eso que es importante que para tu vida, para que podamos desarrollar una vida espiritual, ni las cosas de este mundo nos distraigan. Por eso el Señor Jesús dijo: no sean como los incrédulos, que andan preocupados que comeremos, que vestiremos. A veces las necesidades o circunstancias de esta vida, las circunstancias difíciles de esta vida nos hace pensar, ese sueño no se va a cumplir. Y el Señor dijo: no sean, así piensan los incrédulos. Ustedes, mis discípulos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Una vez le hicieron una pregunta a un actor y le dijeron los periodistas: díganos, ¿cuál es el secreto del éxito? Y este hombre dijo: no conozco el secreto del éxito, pero sí conozco el secreto del fracaso. Y el secreto del fracaso es intentar agradar a todo el mundo. Cuando nosotros tenemos sueños y visiones, algunas personas no les va a gustar. Algunas personas van a trabajar en contra, van a ser opositores, van a ser Tobías y Sanbalat. Por eso nosotros tenemos que aprender a saber a quién escuchar, a quién no. Porque van a haber muchos distractores, personas o circunstancias que van a pretender que tu sueño sea frustrado y tu visión sea desenfocada. Por eso seguidamente necesitamos aprender a establecer metas, a establecer procesos, pasos, a escribir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que anhelamos. Yo recuerdo en el año 2000, estando en esta iglesia, la pastora Ana María y el pastor Jorge le dieron un secreto a las parejas de la iglesia de ese entonces que para mí fue revelador y cambió la historia de mi vida. Era establecer metas, pero dejarlas por escrito. Y nos compartieron de poder nosotros tener una agenda de sueños y que hiciéramos una agenda de sueños en pareja, como familia. Y yo recuerdo que con mi esposa hicimos la tarea, valoramos la palabra y la pusimos en práctica. Si hubiéramos dicho, es una buena idea, pero no lo hubiéramos hecho en práctica, no hubiera funcionado. Pero como nosotros nos pareció una buena idea y la aplicamos, entonces empezamos a ver cómo Dios cambió nuestra vida. La instrucción era la siguiente: en una agenda usted ponga en todas las áreas de su vida, después de estar en intimidad con Dios, después de estar a solas con el Espíritu Santo, pregúntele al Señor a dónde lo va a llevar a usted. ¿Qué es lo que Dios pone en su corazón? ¿Qué metas, qué anhelos, qué sueños? Es más, decía la pastora y el pastor, corten de revistas imágenes y las van pegando. Entonces si anhelan algo de sus negocios, de su casa, de sus hijos, busque lo que de pronto la imagen que usted le ha encendido su corazón y péguela allí. Nosotros hicimos la tarea con amor, con oración, con fe, y esa bendita agenda nos las hemos tropezado constantemente en la cantidad de mudanzas. Aparece otra vez
esa agenda de los sueños del año 2000. La primera vez que apareció, después de 2 años, llorábamos de ver cómo Dios nos había hablado proféticamente, nos había dado una visión y un sueño. Y lo que habíamos plasmado allí era como una carta de navegación que nos iba llevando a que ese propósito se cumpliera. Eso marcó nuestro horizonte. Allí lo que pusimos, en ese tiempo no sabíamos, no lográbamos entender la dimensión de lo que iba a suceder, pero allí vimos, hubo mensajes proféticos. Ahí estaba el mapa de donde íbamos a vivir, ahí estaba la casa que íbamos a tener, ahí estaban los proyectos que íbamos a realizar. Empezamos a ver que Dios da visión y sueños. Y ahora esa agenda ocupa un lugar importante en nuestra biblioteca, porque es el recuerdo, el testimonio de que Dios permite que los sueños se cumplan. Abraham y Lot seguían el sueño y la visión de ser prósperos por la guía de Dios. Pero Lot cometió un error. Lot miró en sus capacidades. Cuando hubo el momento de separarse, Lot cometió un error. Lot no fue y le preguntó al Señor: Señor, ¿a dónde quieres que me dirija? Lot miró lo que a sus ojos era lo más fértil, lo codiciable, y terminó yéndose para Sodoma y Gomorra. Dice el texto que Sodoma y Gomorra, antes de ser destruida por la mano del Señor, porque era un pueblo próspero, pero un pueblo impío, este hombre anheló lo que tenían los impíos y recibió el castigo conjunto con ellos. Por eso nosotros necesitamos tener una visión y sueños diferentes a los de este mundo, porque a veces nosotros anhelamos lo que la gente de este mundo tiene. Ay, qué chévere, qué bueno, los carros, la fama, el poder. Pero la fama, el poder y el dinero de los impíos es el que nosotros no podemos anhelar, no podemos imitar. Lot valoró la fertilidad, pero no se dio cuenta que en esa prosperidad era tomada por personas impías. Lo que hoy se ve verde de los impíos, mañana es secado. Pero lo que aparentemente el desierto que tenía Abraham, porque él miró hacia lo verde, Abraham miró hacia el otro lado, allí era donde estaba la verdadera bendición y la tierra prometida de Dios. Dios le dijo a Abraham: mira hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, todo lo que ves será tuyo. Porque la limitación, el otro miró solamente lo verde, mientras que Dios le dijo a Abraham: todo lo que alcances a ver será tuyo. Una visión grande, una visión amplia. Yo creo que Abraham ni entendió qué era lo que Dios le estaba dando, porque decía: todo lo que alcances a ver y tus generaciones serán benditas. Él no logró ver eso, pero se cumplió. Se cumple el propósito y la bendición de Dios. Así que el Señor hoy nos invita a que nosotros tengamos una visión grande, extensa, a que estemos dispuestos a pagar un precio, a que podamos nosotros ser agradecidos cuando nosotros vemos que Dios nos va acercando por cada realización al sueño, celebrarlo con acción de gracias, y a que nunca debemos dejar de soñar. Hay una historia que contó el Señor Jesús ya para terminar, y es la historia de Zaqueo. Está en Lucas 19 del 1 al 10. Zaqueo era una persona que tenía una limitación, tenía una desventaja. Zaqueo era bajito, no era muy alto, era bajito. Y resulta que él se enteró que Jesús iba a pasar
pero como él era bajito, él seguramente estaba tratando de buscar la mejor, y como era más bajito, no veía nada, pura espalda, pura espalda era lo que veía, y él trataba de ver, pero por su limitación, por su pequeñez, por su estatura bajita, no podía. Y entonces iba pasando Jesús y él tenía ese problema, pero él no permitió que esa desventaja frustrara su sueño, su anhelo de poder ver al maestro. Entonces él convirtió su desventaja en ventaja. Él vio un árbol y normalmente todos podían ver, todos tenían la estatura promedio, todos podían medio hacer la cabeza y mirar por el hombro, por el huequito del cuello del otro, y podían ver a Jesús. Pero él era más bajito que todos los demás, él no podía ver. Entonces él lo que hizo fue que convirtió su desventaja en ventaja. Se montó en un árbol. Y cuando él se monta en un árbol, entonces dejó de ser de los de la multitud a ser uno diferente, porque se montó en el árbol. Jesús le llama la atención, seguramente veía a todos los que tenían una visión común, a todos los que eran el estándar, a todos los que eran parecidos, pero había alguien que marcaba la diferencia, que estaba montado en un árbol. Una persona que perseveró, una persona que quiso sobreponerse a su limitación, una persona que no se rindió ni se dejó. Seguramente hasta muchos se rieron. Mira ese montado, ese es el Zaqueo este. Mira qué chistoso se ve, qué ridículo hay montado, buscando que se le caiga, que se le parta una rama. Seguramente algunos dijeron. No falta el negativo, no falta el que siempre quiere echarle sal a todo. Pero Zaqueo no le interesaba, no se inmutó. Zaqueo se paró allí, él estaba con el propósito de ver al maestro. Era una persona perseverante. Seguro que él no vivía del qué dirán. La gente ya hablaba mal de él. Entonces él decía, ¿por qué? Si hablan mal de mí, antes, ahora, por ver al maestro, pues que sigan, que digan lo que digan. Él marcó la diferencia. Y Jesús venía pasando y lo vio. Y cuando lo vio, entonces allí pasa lo especial. Jesús le dice, baja de allí porque voy a estar en tu casa. A veces nosotros lo que necesitamos es tener la actitud de Zaqueo. A veces estamos con el pensamiento estandarizado. Pensamos igual que la multitud. Y mientras pensemos igual que la multitud, no vamos a desarrollar una fe sobrenatural, una fe diferenciadora, una confianza real. Mientras nosotros tengamos los prejuicios que todo el mundo tiene, entonces vamos a recibir lo que todo el mundo recibe. Pero necesitamos tener algo diferenciador. Es esa perseverancia, es ese anhelo, es ese deseo, es convertir lo que para este mundo es desventaja en ventaja. Y necesitamos entonces acercarnos a Jesús. Buscar la manera de tener un encuentro con Jesús, que Él pueda ver algo diferente en nosotros. El Señor Jesús retó muchas veces a los discípulos y dijo, si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza. Es importante que haya algo diferente en ti. Es importante que tú recibas el poder del Espíritu Santo para que Él te proyecte en una visión y en un sueño que proviene del cielo. Nosotros no podemos vivir una vida espiritual con ojos carnales. Nosotros no podemos caminar en sueños espirituales con mente carnal, con mente pecaminosa. Necesitamos creer, ser llevados, ser impulsados. La historia de Hechos nos muestra que personas naturales, pescadores, artesanos, trabajadores del gobierno,
Personas del común tenían la dirección del Espíritu Santo que les daba la visión, que les ponía sueños, y eso marcó la diferencia. Es la poderosa iglesia de Jesucristo. La poderosa iglesia de Jesucristo está con personas que tienen sueños, que tienen visión de Dios, con personas que son dirigidas por el Señor. ¿Quién queremos ser? ¿Del montón o la iglesia de Cristo? Y eso no importa si eres artesano, si eres pescador, si eres trabajador, si estudiaste en la universidad o si no estudiaste en la universidad, si eres empresario, agricultor, si estás sin trabajo. Lo que importa es que tengas al Espíritu de Dios dentro de ti, dándote sueños, dándote visiones, y que seas obediente a creer en que ese propósito se cumplirá en ti. Las cosas en el Señor se cumplen en Cristo, en el sí y en el amén. ¿Usted lo cree? Que la presencia de Jesús transforme nuestra vida. Que tengamos un encuentro sobrenatural que cambie nuestra historia. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la valoramos y la enterramos en nuestro corazón para que dé fruto, eso marcará la diferencia. El Señor Jesús dijo: de nada sirve ser oidor, de nada sirve saber versículos, lo importante es que podamos nosotros ser hacedores. Y a veces no es que tú necesites saber tanto, sino que lo que sabes, sea poco, lo apliques. Nos enredamos a veces en decir: no, es que me hace falta tantos cursos, me hace falta... Comienza con lo que conoces. Hoy la palabra del Señor habla de ten sueños y ten visiones que provengan de Él. Deja de ya tener visiones y sueños llenos de negatividad, de pesimismo, en tus propias fuerzas. Necesitamos que el Señor nos transforme, que Él sea el que dirija el rumbo de nuestra vida. Y no que seamos nosotros. Entreguémosle al Señor hoy nuestra vida, entreguémosle nuestros planes. Dice el Señor: encomienda al Señor todo lo que tú haces, dice la palabra. Encomienda al Señor tus planes, tus sueños, y Él enderezará tus caminos para que tengan éxito. Así que vamos a orar. Vamos a orar mientras que suena la música. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre. No son las palabras, es el corazón que cree. Te adoramos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Padre, porque tú eres el Dios real, el Dios poderoso. Somos una iglesia que valoramos tu presencia, que honramos tu presencia. Somos una iglesia que hemos podido experimentar tu poder y actuar sobrenatural. Hemos visto tu presencia, hemos visto tu gloria, cómo se ha manifestado, cómo ha hecho milagros poderosos. Somos testigos, Señor, de que eres el Dios vivo y real. Perdónanos porque aunque conocemos de tu poder, muchas veces nuestros sueños están limitados. Algunos tienen sueños muertos, algunos tienen visiones desenfocadas, y queremos venir a ti, Señor, así como un día vino Zaqueo y convirtió su debilidad en fortaleza, convirtió lo débil en fuerte cuando se acercó a ti. Te pido, Señor, que nos perdones, porque a veces hemos puesto la mirada en nuestros recursos, en nuestra sabiduría, en lo que tenemos, conocemos. A veces confiamos en nuestras amistades o en los recursos que nos has puesto alrededor. Ayúdanos, Señor, hoy a levantar la mirada al Dios que no tiene límites, al Dios que tiene una cantidad de recursos dispuestos para nosotros. Hoy es un día donde el Señor te da visión.
Hoy es un día donde el Espíritu Santo empieza a traer sabiduría, donde empieza a enfocarte. Realmente necesitamos cambiar. Hoy es un día donde se rompe el temor al cambio, la resistencia a cambiar. A veces nosotros nos resistimos a arrepentirnos, a cambiar. Y es importante que haya arrepentimiento, que entendamos que hay cosas que como las estamos haciendo, así no es. Y hoy el Señor hace un llamado a que te arrepientas. Es importante que tengas un acto de humildad y le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido arrogante. Perdóname porque he querido llevar el rumbo de mi vida. Y aunque me he tropezado y me he caído, sigo queriendo tener el control. Perdóname, Señor. Hoy quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Hoy quiero recibir nueva visión. Hoy quiero recibir nuevos sueños. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Te necesitamos, Que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hoy traemos, Señor, cada uno de nuestros sueños a ti, Jesús, porque tú eres el Dios que sabe darnos aún más abundantemente de lo que pedimos, Señor Jesús. Porque nada te queda grande, Señor. Padre, porque tus sueños sobre nosotros, Señor, son más altos que los cielos sobre la tierra, Jesús. Gracias, Señor, porque más allá de lo que yo puedo imaginarme, Señor, Padre, porque lo que tú has pensado para mí, Señor, sobrepasa todo mi entendimiento, Jesús. Porque no hay nada ni nadie que pueda detenerme, Señor Jesús. Porque aun cuando a veces he pensado que ha pasado mi tiempo, Señor, cuando aún a veces he pensado que ya estoy muy viejo, Señor, porque aún a veces cuando la duda ha llegado a mi corazón, Jesús, tú has estado allí, Señor,
en todo momento, Jesús. Y por eso, Dios, oh, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu... Vamos a cantarlo todos juntos y le vamos a decir: oh, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, oh, y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Señor, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de... Oh, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de mis sueños, eres el que le da pies, le da manos y le da vida a cada uno de ellos, Señor Jesús. Padre, yo te presento tu iglesia, Señor, en esta noche. Gracias por lo que has hecho en cada vida, en cada corazón. Gracias porque tú te estás moviendo, Señor, en medio de nosotros. Gracias, bendito Jesús, por lo que harás. Padre, porque al salir de aquí, Señor, empezaremos a trabajar en nuestros sueños, Señor. Gracias porque nos vamos a esforzar, Señor. Gracias porque vamos a vencer el temor, Jesús. Gracias porque aquellos sueños enterrados como aquel talento hoy son desenterrados, se desempolvan, Señor Jesús, y empiezan a funcionar, Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor. Padre, te pido que saliendo de aquí cada uno se empodere, Señor. Cada uno salga, Señor, a conquistar. Cada uno salga a compartir lo que tú has hecho en su vida. Padre, que no nos quedemos callados, Señor, sino que podamos también traer a otros para que tú resucites sus sueños, Señor Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice: amén.